La carrera de Singapur de 2008 era la 15ª de un mundial con 18 carreras. Solo un punto separaba a Hamilton, entonces en McLaren, de Felipe Massa, piloto de Ferrari, y el brasileño ya había logrado la pole. Era una jornada histórica, ya que sería la primera carrera de la historia de la Fórmula 1 en disputarse de noche. Los rascacielos del circuito urbano de Marina Bay eran testigos del primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado con luz artificial, y Massa mantenía el liderato en la salida y en las primeras 13 vueltas. Muy por detrás estaba Fernando Alonso, al volante del Renault R28, y en un equipo que no ganaba desde el 2006. El piloto paró antes de lo previsto en boxes. Poco después su compañero de equipo, Nelsinho Piquet, sufrió un accidente en la curva 17, provocando la salida del safety car. El reglamento no permitía parar durante el safety car. Además, las paradas incluían repostaje de combustible, y Felipe Massa decidió ceder su liderato con la esperanza de recuperarlo cuando todos hubieran detenido. Esto no fue así. En su pit stop, el semáforo electrónico de Ferrari se puso en verde antes de lo que debería, y Massa intentó reanudar la marcha del automóvil, con la manguera aún dentro del monoplaza y con un mecánico siendo arrastrado por el suelo. Los demás mecánicos tuvieron que correr tras el coche hasta el final del pit line, a desenganchar la manguera que había quedado en el coche. Ahí el equipo perdió no solo la victoria, sino la posibilidad de puntuar, ya que acabarían perdiendo el título por solo un punto, acordándose toda la vida de ese pit stop. Cuando todos habían parado, Fernando Alonso, que lo había hecho antes del coche de seguridad, heredó la primera posición y no la soltaría hasta el final de la carrera. Era su primera victoria de 2008 y la primera de Renault desde hace 2 años. Segundo fue Rosberg y tercero Hamilton, que con el McLaren logró 6 puntos que serían decisivos para su temporada. Ferrari tiró gran parte del posible título de Massa en la pit line, en una parada que tal vez no habría ocurrido sin el safety car que desencadenó el cambio de la estrategia. Pero este no sería el fin de la historia, ya que en este punto los hechos empezarían a volverse bastante oscuros. Tras perder su asiento de cara a 2009, Nelsinho Piquet denunció a Renault por un escándalo que, aunque en principio parecía ser un despecho, lo que dijo terminó siendo un juego macabro para lograr una victoria. Y es que de la propia boca del piloto brasileño saldría que se había estrellado adrede a petición del equipo para que Alonso, que ya había parado, pudiera ganar. Después de esto, la FIA dio inmunidad al brasileño a cambio de que confesara todo. Y el ingeniero de jefe, Pat Symonds, y Flavio Briatore, director del equipo, fueron expulsados de la Fórmula 1, uno temporalmente y el otro de por vida. También se decretó la expulsión por 2 años de Renault, pero este último castigo no llegaría a cumplirse. La primera carrera nocturna de la historia de la Fórmula 1 quedó como un evento muy oscuro, y no precisamente por la falta de luz. Un equipo había ordenado, sin pensar en las consecuencias que pudo provocar en pilotos, comisarios o aficionados, un accidente para poder ganar, un escándalo de tremendas dimensiones y una victoria, la número 20 de Alonso, que nunca le quitarían. Ferrari aún recuerda aquella parada provocada por un incidente que nunca debió ocurrir y que la venganza de Nelsinho sacó a la luz. Esta sería la primera de muchas carreras de noche que quedaron para siempre en los libros, aunque lamentablemente no por un hecho estrictamente deportivo. Felipe Massa y su equipo de abogados en ese momento iniciaron acciones judicialmente contra Briatore, Ferrari y Renault para aportar pruebas del Crashgate del Gran Premio de Singapur de 2008. La polémica crecía aún más por el título de Fórmula 1 de 2008 que denuncia Felipe Massa, después de que el ex patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, revelara que él y el entonces presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Max Mosley, conocían el escándalo del Crashgate del Gran Premio de Singapur de ese año, incluso antes de que se decidiera el campeonato en la última carrera de Interlagos. El directivo italiano que dirigió la escudería francesa
y provocó que el brasileño Nelsinho Piquet decidiera estrellarse a propósito para beneficiar al español Fernando Alonso en el Marina Bay. Es actualmente embajador de la Fórmula 1, en el que el constructor francés es actualmente propietario del equipo Alpine. Ferrari, escudería con la que Massa fue subcampeón a solo un punto de Lewis Hamilton, entonces piloto de McLaren, aún no ha expresado su apoyo a Felipe en el proceso judicial de la temporada 2008, aunque el equipo jurídico de Massa ha dejado en claro que cuenta con el respaldo de Ferrari. El británico, actualmente piloto de Mercedes, no tiene ninguna implicación legal en el caso, a pesar de que se benefició en el accidente intencionado por Piquet Jr. en Singapur, donde subió al podio en el Gran Premio que ganó Alonso. Massa, en cambio, resultó perjudicado en el accidente orquestado por Briatore. Aunque las circunstancias que rodearon la polémica del Crashgate en el Gran Premio de Singapur de 2008 se olvidaron con el tiempo, una entrevista que Bernie Ecclestone concedió a principios de este año dejó caer que tenía el conocimiento del accidente deliberado por Nelson Piquet Jr. y conoció con suficiente antelación por parte de la FIA y la FOM sin tomar medidas para no dañar la imagen de la Fórmula 1. Hizo pensar a Massa que había algo más escondido en Una entrevista que Bernie Ecclestone concedió a principios de este año dejó caer que el conocimiento del accidente, deliberado por Nelson Piquet, se conoció con suficiente antelación por parte de la FIA y la FOM, sin tomar medidas para no dañar la imagen de la Fórmula 1. La creencia del piloto brasileño se vio reforzada por las declaraciones de archivo de una entrevista del difunto director de carrera de la Fórmula 1, Charlie Whiting, que se hizo pública. En esa entrevista, Whiting reveló que le hablaron de la conspiración de Renault para ganar el Gran Premio de Singapur durante el Gran Premio de Brasil de 2008, antes de que se decidiera el título. Aunque es evidente que los reglamentos de la FIA sugieren que los campeonatos del mundo ya decididos no pueden anularse a estas alturas, los abogados de Massa no comparten esa idea. Con la batalla legal ya en marcha y los representantes de Massa a la espera de una respuesta de la FIA y la FOM tras una carta de reclamación que habían enviado Bernie Viana. Con la batalla legal ya en marcha y los representantes de Massa a la espera de una respuesta de la FIA y la FOM tras una carta antes de la reclamación que habían enviado, Bernardo Viana, del bufete de abogados Sao Paulo Vieira Resende Advogados, que representa a Felipe Massa en Brasil, ha explicado por qué su destacado equipo de abogados deportivos está convencidos de que hay un caso al que responder. Y Viana es tajante en una cosa: el objetivo de Massa no es obtener alguna indemnización por considerar que la FIA y la FOM no actuaron de forma correcta, sino que buscan anular el resultado deportivo del campeonato. El objetivo es traer el trofeo a casa, dijo. No es una cuestión económica. Para conseguirlo se tomarán varias medidas con diferentes objetivos, algunas para obtener información y otras para obtener declaraciones. Queremos que todo lo que ocurrió en 2008 y 2009 salga a la luz. Estamos bastante seguros de las pruebas que tenemos, sin perjuicio de las adicionales que estamos buscando y sin perjuicio de todo lo que salga a la luz. Entendemos que hay aún más información que no se ha hecho pública, aseguró. La decisión del expiloto brasileño de iniciar una batalla legal sobre el resultado del campeonato de 2008 no fue tomada a la ligera, y como explica Viana, se tomó la decisión después de que muchos expertos en derecho deportivo llegaran a la conclusión de que había un caso al que responder. Reunimos a un equipo jurídico estelar en muchas áreas y muchas jurisdicciones para analizar las cosas. Queremos llegar a la conclusión de si no había la posibilidad de demanda o si la había, y creemos que tenemos un caso sólido delante. El equipo jurídico de Massa está compuesto por el experto en derecho deportivo y de renombre mundial, Nick DeMarco, que ha asesorado y actuado para varios de los principales organismos deportivos internacionales, pero también hay representantes en una amplia gama de especialidades, incluidos litigios comerciales y corporativos, así como muchas otras áreas. Una de las preguntas principales es si los estatutos de la FIA dejan o no algún margen para impugnar un campeonato ya disputado y cerrado. Desde hace tiempo se sabe que existe un plazo estricto para impugnar los resultados de las carreras y los campeonatos del mundo.
incluso cuando salen a la luz nuevas pruebas. El propio Código Deportivo Internacional de la FIA establece que cualquier derecho a solicitar una revisión expira 14 días naturales después de una competición y 4 días antes de la fecha de la ceremonia de entrega de premios de la FIA de ese mismo año. Además, el sistema judicial de la FIA deja claro que la máxima autoridad para emitir cualquier fallo es el Tribunal Internacional de Apelación, que es independiente y que cualquier persona implicada en un campeonato se compromete a acatarlo. Son normas que el equipo jurídico de Massa conoce bien, pero que no ven como un obstáculo. Aunque no quiso hablar demasiado sobre los argumentos jurídicos en este momento, Viana dijo: "Lo que puedo decir por ahora sin entrar en tecnicismos legales es que quizás sea precisamente esa falta de control externo uno de los problemas". Viana tampoco ve ningún problema en el hecho de que Bernie Ecclestone haya asegurado que no recuerda haber concedido la polémica entrevista, ni que en el fallecimiento de Whiting y Mosley signifique que no puedan ser interrogados. "Irrelevante", dijo Viana sobre la afirmación de Ecclestone de que lo olvidó todo lo que dijo. "Estamos bastante seguros con las pruebas que tenemos, no puedo decir nada más en este momento". Aquí las preguntas surgen. ¿Se puede cambiar el resultado de una carrera de Fórmula 1 en 2008? Otra de las preguntas es: ¿por qué la posterior investigación de la FIA sobre los sucesos de Singapur en 2008, que tuvo lugar al año siguiente, no cambió el resultado de la carrera? Por tanto, es difícil demostrar que si la FIA hubiera acatado antes el resultado sería diferente. Además, incluso si la FIA hubiera llegado al extremo de excluir a Renault del Gran Premio de Singapur de 2008 y arrebatarle a Fernando Alonso su victoria, eso seguiría sin ayudar la causa de Massa, ya que simplemente daría más puntos al campeón de ese año, Lewis Hamilton. Viana cree que, como sugirió Ecclestone en su entrevista a principios de año, que la respuesta correcta a este tema debería haber sido anular por completo el resultado de la carrera o eliminar cualquier aspecto de la misma que estuviera influenciado por las acciones de Renault. Entendemos que el remedio adecuado sería la cancelación de la carrera, como Bernie admitió, y que él, Mosley y Whiting siempre entendieron que era lo correcto, dijo. Era la forma correcta y adecuada de enfocar el reglamento, e incluso si hubieran querido cancelar parcialmente la carrera, digamos contra hasta la vuelta 14, cuando Piquet se estrelló, Felipe también habría sido campeón, basándose en el reglamento de la época. Recibiría el 50% de los puntos. A Felipe le robaron 10. Recibiría el 50% de los puntos. A Felipe le robaron 10 puntos ese día y perdió el campeonato por 1, así que las matemáticas son muy claras, añadió de forma contundente. Felipe Massa no tiene grandes apoyos en estos momentos para su batalla legal, ya que el equipo de Ferrari para el piloto Felipe Massa no tiene grandes apoyos en estos momentos en su batalla legal, ya que el equipo Ferrari para el que pilotaba en ese momento no ha querido estar a su favor. Viana dijo que no era esencial para su caso que Ferrari respaldara la protesta, ya que reveló que otras personas dentro del paddock habían expresado su apoyo en privado. Hay mucha gente que tiene miedo de hablar, lo que creo que dice mucho. Viana también ha reiterado su objetivo de que la verdad de lo sucedido en 2008 y 2009 saldrá a la luz, como parte del proceso que rodea la batalla legal. Una vez que los juicios hayan terminado, no habrá ninguna negociación o conversación de lo que haya sucedido entre 2008 y 2009 por parte de cada uno de los implicados que está oculto en esta historia, declaró. Todo eso saldrá a la luz. Por lo tanto, cualquiera que haya defraudado al deporte, a los aficionados, a Felipe, a Brasil, a Italia, o cualquiera que haya incumplido sus obligaciones legales o contractuales, saldrá a la luz para que todo el mundo lo vea. No se dejará piedra sin remover. Creo que la parte del descubrimiento de estas demandas va a ser muy interesante. Pero, ¿qué dijo Ecclestone en la entrevista que según él no recordaba? Ecclestone sugirió que tanto él como el entonces presidente de la FIA, Max Mosley, conocían el escandaloso plan durante la temporada 2008, por lo que tuvieron tiempo para responder antes de que se adjudicara el título a Lewis Hamilton. Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un gran escándalo. Por eso usé palabras angelicales para persuadir a mi antiguo piloto Nelson Piquet de que mantuviera la calma por el momento.
Por aquel entonces existía la norma de que la clasificación para el campeonato del mundo después de la ceremonia de entrega de los premios de la FIA a final de año ya era intocable, así que Hamilton recibiría el trofeo y todo estaría bien. Tuvimos suficiente información a tiempo para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber cancelado la carrera de Singapur en esas condiciones. Los comentarios de Ecclestone han insinuado un posible encubrimiento para proteger a la Fórmula 1 de los titulares negativos y de un gran escándalo, y objetivamente hablando son suficientes para que Massa sienta la necesidad de seguir investigando el asunto. El brasileño tendría todo el derecho a sentirse afectado, porque si la FIA lo sabía en 2008 cuando los resultados de esa temporada podrían haber cambiado, ¿por qué no se investigó inmediatamente? Gran parte de la respuesta a esa pregunta surgió hace unos años, cuando Mosley y el ex director de la carrera de la Fórmula 1, Charlie Whiting, formaron una entrevista para el documental Mosley It's Complicated, que se estrenó en 2021. Aunque muchas de sus palabras no se incluyeron en la edición final, prácticamente confirman cuando la FIA se enteró por primera vez del asunto y por qué no hizo nada en ese momento. Pero, ¿cuándo conocieron la Fórmula 1 y la FIA el Crashgate del Gran Premio de Singapur? La confirmación de que Nelsinho Piquet se había estrellado deliberadamente en el Gran Premio de Singapur la recibió por primera vez Whiting en el Gran Premio de Brasil de ese año, el escenario del enfrentamiento por el título entre Massa y Lewis Hamilton. Como explicó Whiting, fallecida en 2019, hubo algunas teorías conspirativas después de la carrera, pero nada grave. Pero fue en Brasil, y estuve hablando con Nelson Piquet padre. Yo fui su mecánico durante varios años, y seguimos siendo buenos amigos. Vino a verme a mi despacho, y estuvimos charlando. Él de repente cerró la puerta, apoyó el pie en la puerta para que nadie pudiera entrar, y me contó lo que había pasado en Singapur. Estaba dirigido a Flavio Briatore, porque básicamente la esencia de lo que estaba diciendo era: Flavio hizo que mi chico se estrellara. Dije, vaya, esto es algo muy serio, no sé a quién más se lo había contado, pero me dijo, guárdatelo para ti. Cuando hizo eso, sabía que yo le contaría a Max la versión de los hechos de Whiting. Fue respaldada por el propio Piquet padre en su momento, quien confirmó a los investigadores en 2009 cuando informó por primera vez a Whiting. En Brasil hablé con Charlie, citaban las palabras de Piquet. Hablé con él y le dije, mira, ¿qué le puede pasar a Nelson si saco esto a relucir? Y tenía miedo de fastidiar la carrera de mi hijo. Han pasado 15 años y el incendio de aquel Gran Premio de Singapur de 2008 sigue sin apagarse del todo. Sobre todo porque Felipe Massa asegura que estudia denunciar lo ocurrido, ya que afectó a que perdiera su título mundial. El caso es que Nelsinho lo cuenta todo casi con pelos y señales ahora. Fue una orden de equipo para ayudar a alguien dentro del nuestro, no fue para perjudicar a Felipe Massa, no fue nada de eso, dijo recientemente en un podcast. Sí fue un error, pero en la posición en la que estaba, de soñar estar en la Fórmula 1 durante tantos años, me llevó a hacerlo. En aquel sueño ni siquiera nos planteamos tener a alguien acompañándonos, un abogado, un manager, pero siempre debe ser así. Mi padre no fue a ninguna carrera el primer año, tenía solo al propio Flavio, que era el director del equipo y mi manager, no solo el mío, sino el de otros 6 pilotos en la parrilla, así que yo era solo una figurita, como todos los demás, que eran Webber, Kovalainen, Alonso, Fisichella y Trulli. Luego de esa manera grotesca de Briatore, no es solo como es en la televisión, es aún peor en persona, y yo estaba solo. Llegó Singapur y me pusieron psicológicamente contra la pared, y no tuve forma. Mucha gente me pregunta, ¿lo volverías a hacer? Mi respuesta normal es no, obviamente no, pero a esa edad, bajo esa presión, no tienes a nadie allí contigo, excepto un bravucón deshonesto como ese, siempre quejándose, siempre presionando, siempre advirtiendo, esta es tu última oportunidad, y ves tu sueño, que has pasado toda tu vida construyendo, y yo tenía la sensación de que todo estaba al revés, porque se suponía que debía ser más tests, que sería otro gran compañero, no tan fuerte como Alonso, Kovalainen, así que sentí que cometí un error, reconoce el piloto brasileño. Lo que no volvería a hacer sería entrar a la Fórmula 1 solo. La psicología del piloto cuando entra a la Fórmula 1 es muy sensible, tiene que sentirse muy confiado,
Cuando pierdes esa confianza es algo muy delicado y muy difícil de recuperar. Alguien que quiere el bien de un piloto busca estar de la mejor manera. Eso es lo más importante que no tuve, así que me desestabilizó. De tal manera que a veces la gente no entiende todo lo que pasé ahí, la presión y la horrible situación. Nos quedamos para el 2009 y luego salió a la luz la historia de lo que pasó. Rompieron mi contrato, algo que se suponía que no iban a hacer. Se suponía que iba a correr todo el año y de repente me dijeron, ahora otro va a ocupar tu lugar. Les dije, no pueden hacerme eso. Me trataron como un perro y fue entonces cuando dije, ya que me están echando como basura, creo que tenemos que dejar las cosas claras aquí. Y entonces fue cuando todos realmente se enteraron y salió a la luz todo el asunto, que fue horrible para mí, fue traumatizante y lo sigue siendo muchas veces, porque mucha gente no lo entiende y me juzgan sin entender la historia. Nelsinho termina recordando que fue un año bastante duro, con pocos tests, con pocos kilómetros y un Alonso saliendo de McLaren con ganas de comerse el mundo. Sin Fernando anda hoy en día en 2023, imagínate cómo andaba hace 15 años. Déjanos tu opinión en los comentarios sobre uno de los hechos más oscuros que han ocurrido en la Fórmula 1. Y así llegamos al final de este video. Acabamos de estar subiendo todo sobre la Fórmula 1. Si te ha gustado, no dudes dejar tu like, comentar y suscribirte. Ya tenemos habilitada la suscripción para miembros si gustas apoyar nuestro contenido y recibir algunos beneficios. Gracias por usar tu tiempo con nosotros y nos vemos la próxima.